me acompañen al Salmos 54. Salmos 54. Y vamos a leer desde el título que dice: Plegaria pidiendo protección contra los enemigos al músico principal en Nehnot Masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Versículo 1: Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha mis razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Dice: córtalos por tu verdad. Versículo 6: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Oremos. Señor, te doy gracias a ti en esta noche por tu palabra. Gracias porque tú nos permites traer esta palabra delante de ti, y que tú, Señor, pongas en mi boca las palabras justas, que me des, Padre, el querer como el hacer siempre para predicar tu palabra, me des temor y temblor para hacerlo, y que pongas gracia en los oídos de mis hermanos para escuchar esta palabra que tú has puesto en mi boca, y que les abra su entendimiento, que la puedan atesorar en su mente y en su corazón, y que puedan ponerla siempre por obra. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y bueno, mis hermanos, les cuento que David comienza a cantar este salmo en medio de una situación bien difícil. Resulta que los cifeos que menciona aquí la palabra del Señor, pues para empezar, eran israelitas, eran de la tribu de Judá, ¿sí? Y sin embargo, pues como en ese momento el rey Saúl estaba a cargo, ¿cierto? Y ya sabía que lo habían destituido, entonces estaba buscando a David, ¿cierto? Para matarle. Y entonces los cifeos prácticamente traicionan a David, entregándolo en dos oportunidades. La primera oportunidad en que lo hacen está en 1 Samuel 23 y la segunda está en 1 Samuel 26, ¿sí? Y es una muestra de cómo David comienza a contemplar al Señor en medio de esta circunstancia adversa, y lo hace ante sus enemigos. Entonces aquí vamos a ver dos cosas importantes. La primera es que David está expresando alabanza en medio de una situación difícil, pero también enfrente de quienes están provocando esa situación difícil. Es decir, David está armado de una confianza y una fe tan grande en el Señor, que me llama mucho la atención este versículo 1 que dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Y es que este versículo expresa claramente que David lo está diciendo en angustia, pero mire que David en la angustia confiaba tanto en el nombre del Señor como en el poder de Dios mismo. Y es que confiaba en el nombre del Señor, por cuanto cada vez que nosotros pronunciamos el nombre de nuestro Señor, pues estamos aludiendo al carácter de ese Dios al que nosotros servimos. Entonces, cuando cada vez que nombramos el nombre, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de todo lo que es Él, estamos hablando de toda su persona, de toda su personalidad, de todo lo que lo caracteriza, ¿sí? Y también estábamos atribuyendo gloria a su poder, ¿cierto? Porque para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Y las imposibilidades e incapacidades son del ser humano. Y cuando David comienza a clamar al Señor, es como está diciéndole: Señor, es que yo soy incapaz,
es que me siento impotente, es que mis recursos no me alcanzan, es que lo que soy no es suficiente, ¿sí? Pero aquí es básicamente decir, sálvame por tu poder. Le está diciendo, yo no me puedo salvar a mí mismo. En mí no está la salvación, ni en mis actitudes, ni en mi fuerza, ni en mis estrategias. Ahí no está mi salvación. Tampoco estaba en sus amigos, porque precisamente algunos de los cercanos de ellos, como los cifreos, pues lo estaban traicionando. Pero él decía, sálvame por tu nombre, por lo que tú eres, por tu misericordia, por tu justicia, por tu santidad, por tu verdad, por tu plan, por tu propósito con el que tú me has llamado. Entonces, miremos que cuando nosotros nos presentamos así delante de nuestro Dios, en medio de nuestras imposibilidades, en medio de nuestras incapacidades, nosotros elevamos muchísimo más alto el nombre del Señor. ¿Sí? A veces el error de los creyentes es que por reconocer la justificación y la salvación del Señor, se intentan poner a la par de aquel que nos salvó, y eso no está bien. Somos siervos de nuestro Señor. Y mientras más magnificamos en nuestra necesidad y en nuestra necesidad el nombre del Señor, más le conocemos, más conocemos su carácter, su justicia, su santidad, más le atribuimos a Él todo lo que pasa en nuestras vidas. Más ponemos en alto la capacidad de Dios para obrar en cualquier circunstancia y su soberanía. Decimos, es que Señor, tú dominas todo, no importa ni cómo me siento ni cómo está el mundo, no importa cómo estoy yo por dentro ni cómo está todo por fuera, se trata de quién eres tú, y en eso descansa mi alma, en eso reposo yo. Y eso es básicamente decir, Señor, tú eres suficiente. Entonces miren, mis hermanos, que cada vez que yo leo la palabra del Señor y el Señor me hace ver que en medio de mi debilidad, en medio de las circunstancias difíciles que el Señor me permite tener, yo hallo la suficiencia en Cristo. Yo digo, Señor, yo no soy suficiente, pero tú sí. Y ahí en que el Señor, la mano del Señor nos sostiene, porque dice que con tu poder defiéndeme. No hay mano más poderosa que la del Señor. Dios no deja ni su nombre, que representa su reputación, ni a sus hijos los va a dejar en vergüenza, ni los va a dejar en manos del injusto, ni los va a dejar que perezcan injustamente. Conforme a su obra y a su voluntad, el Señor salva a sus escogidos. Dice la palabra del Señor, ¿y acaso no responderá a aquellos que claman día y noche? Miren, cuando no tenemos refugio, cuando no sabemos dónde escondernos, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro escondedero. Cuando todos nos rechazan, cuando nadie puede darle solución a nuestros problemas, ¿saben qué pasa? Aparece nuestro ayudador, aparece nuestro consolador y nos restaura y nos levanta y nos hace sentir que Él está ahí con nosotros. Ahorita el pastor lo decía, esa promesa que nos hizo Jesús en Mateo 28, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, no es esperanzador, eso es maravilloso, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, mis hermanos. El Señor extiende su mano, el Señor nos ayuda, y no solo nos ayuda, mis hermanos, sino que nos muestra su poder y su fuerza en la medida que Él nos libera, no solamente de las circunstancias adversas, sino del pecado que obraba en nosotros. Y el poder y la fuerza del Señor vence todo el temor, porque el amor de Cristo, el amor de Dios echa fuera el temor. Y me llama mucho la atención el segundo versículo, porque dice, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y yo cuando leo este versículo, yo digo, esto que está diciendo aquí David, oh Dios, oye mi oración y escucha las razones de mi boca, le está diciendo, esta es la mayor defensa del cristiano. Cuando el cristiano se refugia en Dios, no hay fortaleza más segura que estar en Dios, que estar bajo el abrigo del Altísimo. Y no hay mayor consuelo que no gozan muchas religiones, sino nosotros los cristianos, es que cuando clamamos, Dios nos oye. Dios tiene ojos y sí ve.
Dios tiene oídos y sí oye. Dios tiene manos y hace conforme Él quiere hacer. Dios tiene una voluntad tan maravillosa con la cual nos tiene a usted y a mí en esta noche. Gocémonos. Esto es un medio para cuando nosotros nos encontremos en alguna adversidad, en alguna dificultad, si nuestra alma se encuentra abatida, turbada, si nosotros nos encontramos en una circunstancia difícil, pensemos en el Señor. En Cristo está nuestra salvación, en el Dios vivo. Tenemos un Dios vivo, un Dios real. Y cuando yo leía este pasaje, yo dije, David se anticipó a lo que dice en 1 Juan 5:14. Si quieren, acompáñenme allá, por favor. Primera de Juan, versículo 5, a partir capítulo 5, 14 y 15, ¿listo? Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. ¿Sabemos que qué? Que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué consuelo! Y eso es lo que está diciendo David. David, cuando clama al Señor y le dice, oh Dios, oye mi oración, es porque él tiene la certeza de que Dios lo escucha, que tiene oídos para oír y que no se ha olvidado de él. Y claro que el Señor va a oír las razones de los justos, porque para el Señor no hay nada oculto. Y cuando le pedimos al Señor, Él conoce las intenciones del corazón con las cuales pedimos y las circunstancias bajo las cuales nosotros pedimos. Porque miren lo que como Él acompaña en el verso 3. Dice, porque los extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. Dice, no han puesto a Dios delante de sí. Y ese Selah que aparece ahí al final de la Biblia es para que nos detengamos un momento y meditemos. Cuando nosotros meditamos en las condiciones que estaba pasando David, nos damos cuenta que los cifeos, ¿cierto?, siendo israelitas de la misma tribu de Judá de donde provenía David, no servían a los mismos propósitos de Dios, no servían a los mismos propósitos de David. Ellos estaban sirviendo a los propósitos del hombre que estaba en ese momento, pero no estaban sirviendo a los propósitos de Dios. Y aquí hay una parte importante, y es que cuando David los llama extraños, y miren que hay una condición, pues ¿cómo los va a llamar extraños si son pueblo suyo, de la tribu suya y están al lado suyo y se supone que deberían estar al servicio suyo? ¿No? Pero David los llama extraños porque quienes son contrarios a la voluntad de Dios, pues realmente son considerados extraños. Generalmente, esas personas que se levantan en contra de la verdad del Señor, en contra de los propósitos de Dios, actúan violentamente. Son violentos. Y por eso Él dice, se han levantado contra mí hombres violentos. Dice, y buscan mi vida. Porque nosotros los creyentes sabemos que tenemos enemigos con los que luchamos, ¿no? Que siempre lo recordamos, que es nuestra carne, el enemigo, el adversario, el diablo y el mundo, ¿cierto? Pero hay gente que se une al mundo en vez de unirse al pueblo de Dios. Y a esos los llama extraños David. Entonces, generalmente cuando estas personas van en contra de la palabra de Dios, pues no tienen el carácter que les da la palabra del Señor. Por eso actúan injustamente. Por eso, por cuanto no han aceptado la verdad dentro de sí, no tienen la verdad, no pueden actuar con la verdad. Y lo que pasa es que van a comenzar a buscar un beneficio propio en vez de buscar hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que, como pueblo del Señor, aprender a diferenciar la voluntad de Dios de mi voluntad. Y para yo saber cuál es la voluntad de Dios, tengo que meditar en su palabra. Tengo que buscar a Dios en la intimidad, tengo que tener una intimidad con el Señor. Y estas personas que David llama aquí extraño, también son las personas que están ocupándose de otros asuntos que no son los suyos.
porque en vez de ocuparse de su vida y de su conducta, buscan irrumpir en las vidas ajenas y no son hacedores de la palabra del Señor. Y quien rechaza la palabra de Dios, pues ¿a quién está rechazando? A Dios mismo. Y Dios había puesto con un propósito a David, el llamado lo había hecho Dios. Si Dios no hubiera llamado a David, pues David hubiera muerto en cualquiera de los atentados que le hicieron. Pero como el plan era de Dios, ven, porque por un lado están aquellos que se levantan en contra de la verdad, que quieren obstruir la verdad, y por otro lado está el que confía en la verdad, el que sabe cuál es la verdad y el que sabe en quién está puesta su confianza. Y nosotros estamos llamados a eso, a conocer al Dios al que servimos, para que sepamos en quién está puesta nuestra confianza. Y yo trato de recordarlo siempre. Nosotros venimos aquí a la iglesia y el Señor, por ejemplo, en mi caso, me permite estudiar la palabra del Señor. Pero no es solamente llenarnos de conocimiento de la palabra del Señor, sino es buscar la forma de llevar a cabo ese conocimiento, de ponerlo en práctica y buscar como creyentes cómo voy a ejecutar lo que el Señor me mandó a hacer, lo que el Señor me enseñó hoy. Porque lo que no se practica, ¿qué pasa? Se olvida. Y a veces nos sentamos y recibimos tanta palabra y nos engordamos de la palabra porque nunca la usamos. Y la inactividad no ha producido en nosotros un excelente peso de gloria, créanme que no. Porque si Dios nos dio vidas para que nos movamos, seres activos, seres con vitalidad, para que obremos conforme a su palabra. Aquellos que solamente se quedan con la parte teórica y no hacen la voluntad de Dios, así lean la Biblia, realmente no buscan la voluntad de Dios, sino simplemente buscan el conocimiento. Y nosotros no nos podemos, buscar el conocimiento de Dios es súper importante y el Señor lo da. Y Dios da sabiduría e inteligencia sobreabundantemente. Pero es importante que cada cosa que nosotros aprendamos le busquemos una práctica, para que no olvidemos la palabra del Señor. Eso es como atarla al cuello, como escribirla en la tabla de nuestro corazón. Quienes no pueden mantener los principios cristianos, todo lo que el Señor nos ha enseñado a su palabra, pues simplemente no corresponde a una vida de piedad, a una vida que está inscrita a hacer la voluntad del Señor. Miren, a veces dentro de la misma iglesia hay persecución, como aquellos que eran del mismo pueblo de David y lo estaban buscando y lo traicionaron y hicieron cosas indebidas, ¿cierto? A veces hay persecución dentro de la misma iglesia y se persigue o se critica a quienes buscan a toda costa hacer la voluntad de Dios, y eso era lo que estaba pasando con David. Él buscaba cumplir lo que el Señor le había dicho. Él buscaba obedecer al Señor. Entonces nosotros debemos cuidarnos de no obstruir lo que el Señor también está haciendo en el hermano, sino que nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos a crecer. Nosotros no debemos ser de estos extraños de los que habla, dice, porque extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida. Dice, no han puesto a Dios delante de sí, es decir, se han olvidado de lo que les ha dicho el Señor, se han olvidado de la ley de Dios, no guardan la palabra del Señor, se olvidaron de qué fue lo que se les dijo y están haciendo lo contrario. Y esto me llevaba a pensar también en Santiago, porque Santiago en el capítulo 1, en el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando nosotros no practicamos la palabra del Señor, ¿qué pasa? Nos estamos engañando, creyendo que estamos siendo santificados, creyendo que estamos haciéndolo bien, creyendo que estamos buscando el rostro de Dios, pero realmente no lo estamos haciendo. El aprender va de la mano con el ejecutar, con la praxis, con la práctica. Es necesario que nosotros busquemos hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Dice en el versículo 4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que ¿qué?
sostienen mi vida. Entonces, en el versículo anterior acabamos de ver los extraños, ¿no? Los que buscan, los que no me ayudan a crecer, los que están buscando impedir muchas cosas, ¿cierto? Pero aquí él está hablando por los que sostienen mi vida. Seamos de esos, mis hermanos. Seamos el que sostiene la fe del otro hermano que está pasando por una situación bien difícil, pero nosotros le damos palabra del Señor para que ese hermano, su fe no decaiga. Porque la manera en como el Señor levanta nuestro ánimo es a través de nuestros hermanos también. Y por eso nosotros como Iglesia de Cristo debemos tener una comunión como congregación. Debemos preocuparnos si el hermanito se enfermó, si se cayó, si se fracturó, si de pronto no tiene trabajo, no tiene el sustento de su familia. Nosotros debemos ser ese apoyo como familia en Cristo. Y aun que estemos pasando nosotros también en aflicción. Cuando dice, aquí Dios es el que me ayuda, es que en medio de la aflicción y de la persecución que estaba sufriendo en ese momento David, el consuelo más grande es tener la certeza plena de que nuestro Señor y Dios no nos abandonan. Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Tenemos que tener esa certeza plena de que el Señor está con nosotros y que Él extiende su mano de misericordia para nosotros. El Señor es misericordioso. Claro, el Señor nos forma y eso también es misericordia. El Señor nos corrige y eso también es misericordia, porque está trabajando en nuestra salvación, se está apiadando de nosotros, está teniendo compasión de nuestra condición caída y está trabajando en nuestra santificación. Y en medio de las circunstancias difíciles, Dios también estaba santificando a David. Entonces, cada vez que el Señor me permite dar una palabra, y por ejemplo yo veo en David estas circunstancias, es que a veces uno desecha todas las situaciones difíciles y no quiere vivir las situaciones difíciles, pero no hay creyente, no hay profeta, no hay apóstol que no haya pasado situaciones difíciles y que no haya sido formado en una situación adversa. Nosotros deberíamos estar expectantes ante la situación adversa y no por decir yo quiero sufrir, sino por decir, Señor, ¿cómo te voy a ver en esta ocasión? ¿Qué es lo que me quieres enseñar en este momento? Y tener la capacidad de decir, sí, Señor, así es, como tú dices y no como yo. Cuando vemos este canto y a la vez oración que está haciendo David llama la atención a Dios en tres aspectos esenciales o básicos que se muestran en el texto: de Dios hacia Él, óyeme, escúchame, ¿cierto? Es lo que dice David, pero también de Dios hacia sus enemigos cuando te dicen, mira, no se han acordado de ti, pero también de Dios hacia Dios mismo. Cuando David dice ahí en el versículo 4, en el versículo 4 dice, aquí Dios es el que me ayuda, pues está depositando en Dios toda la responsabilidad. Está diciendo, si dependiera de mi condición, aquí no pasa nada, probablemente me matan, me encuentran, me va mal. Pero como Dios es el que me ayuda, entonces el que me ayuda es un condicional a las situaciones. Yo puedo estar en cualquier situación, pero estoy con el que me ayuda, con el que me saca de esa adversidad, con el que me saca o derrumba todos esos argumentos en mi mente. Estoy con el que me ayuda dentro de mí, en mi interior, porque estar en una situación de angustia es un tormento no solamente externo, sino interno. Mi voluntad se ve afectada, mis decisiones se ven afectadas, mi mente, mi pensamiento, y si eso se ve afectado, pues mi conducta y la forma en cómo yo me relaciono con los demás también se va a ver afectada. Pero cuando mi fe descansa en el Señor, y mi confianza descansa en el Señor, el carácter del Señor permanece calmando mi alma, apaciguando. Por eso hay momentos que cuando hay momentos que en los salmos David dice, ¿por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Aún he de hablar. Como no debo afanarme, no debo apresurarme en el Señor está mi confianza, en Él está mi reposo, Él es mi esperanza. Y cuando comienzo a ver el versículo y la estructura, yo digo, es que David comienza como en una súplica de rodillas, y luego en el transcurso de su canto va de rodillas clamando al nombre del Señor, a ese nombre que refleja todo el carácter del Dios Todopoderoso, y le expone su situación, expone a sus enemigos ante la justicia divina del Señor, y
para finalizar, él comienza a levantarse confiado sabiendo quién es su ayudador. Y ahí estamos viendo todos los estados de ánimo de un ser humano normal. Pero la situación es cómo yo asumo esta circunstancia difícil. Cada vez que yo tengo una situación difícil, lo primero que tengo que hacer es rendirme de rodillas ante el Señor, humillarme, exponerle mi condición y confiar, levantarme confiando en que el Señor me ha oído, que el Señor me ha escuchado, que el Señor va a actuar conforme a su propósito, a su voluntad y sobre todo sometiendo mi vida y mi carne a su voluntad. Porque a veces la voluntad del Señor no se revela, pero nuestra carne no quiere aceptarla. Entonces podemos decir que la confianza en Dios es una acción de alabanza para nuestro Dios. No lo había pensado. A veces la gente piensa en la alabanza como solamente cantos, canta y hace parte. Pero cuando usted confía en el Señor, usted lo está alabando, usted lo está adorando. Porque usted lo está poniendo en un lugar en donde usted no pone a nadie más, ni siquiera se está poniendo usted ahí. Entonces, una forma de adoración es cuando usted descarga su plena confianza en el Señor y dice: Señor, yo confío en ti. Yo confío en que lo que tú has decidido es lo mejor, es lo suficiente y lo acepto. Y voy a trabajar duro, porque tenemos que trabajar, no solamente es orar y que simplemente mágicamente aparezca todo. Puede que el Señor en su misericordia nos adelante cositas que Él tenga preparadas, pero Él nos llamó a trabajar a nosotros, no siendo ni perezosos ni ociosos, sino trabajando. Buscar la voluntad y caminar en fe significa que yo estoy dando pasos y que el Señor pone el siguiente escalón. Yo voy subiendo y el Señor va siguiendo, él poniendo el siguiente escalón. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra fe también es el vehículo del propósito del Señor. Ahí va, en la medida que nosotros vamos creyendo en el Señor, vamos siendo transportados en dirección del camino del Señor, hacia donde el Señor nos quiere. Porque esta alabanza también alimenta nuestra esperanza. Y no solamente alimenta nuestra esperanza del Dios vivo en el que creemos, sino que nos mantiene en lo correcto, nos mantiene en la verdad. Acostúmbrese a creer y a confiar en el Señor siempre. En el momento en que usted desconfía que porque Dios no vio su circunstancia, que porque ya lleva mucho tiempo, que por lo que sea, la desconfianza no honra al Señor y la desconfianza lo desvía de la verdad. La confianza en el Señor lo mantiene a usted en la verdad. Yo pensaba que es una gran misericordia tener hermanos. Eso es misericordia del Señor con nosotros. El hermano que lo levanta, el hermano que le da un abrazo, el hermano que da una palabra del Señor, que mi hermano levántese, el Señor es lo que estaría con usted todos los días de la vida. Y a veces uno necesita escuchar eso del hermano, porque es palabra del Señor. Y esas son misericordias de Dios, tener amigos, pero ¿saben? Aún mayor misericordia es ver que el Señor está en medio de nuestros amigos. Porque de nada nos serviría tener 1.000.000 de amigos, como dice Roberto Carlos. De nada nos serviría tener 1.000.000 de amigos si no está Dios. Dios es el que une su cuerpo. Es Dios. No podemos decir que somos cuerpo de Cristo y estamos con un montón de amigos que no tienen a Cristo. No estamos realmente ahí. Entonces también a veces decimos: pero ¿por qué no tengo amigos? ¿O por qué las circunstancias no tengo nadie en que apoyarme? No, pues es que de pronto si usted confía más en los de afuera que en los de adentro. Mis hermanos, aquí nosotros somos una familia. Y ahí cuando dice el Señor está con los que sostienen mi vida, era gente que realmente estaba pendiente de las necesidades de Él. Entonces hay dos posiciones, mi hermano, como David, déjese atender cuando le llegue la manera, cuando usted esté en necesidad, porque a veces el orgullo no nos deja recibir. Y eso es un problema muy grande. ¿Cómo usted va a disfrutar de las misericordias del Señor si se las expresa a través de un hermano y usted no quiere recibirla? Y usted orando y pelándose las rodillas para lo que el Señor le está dando, pero usted no quiere. Y también está la otra parte. Abra su corazón al Señor y sea misericordioso con sus hermanos. Seamos misericordiosos entre nosotros. Preguntemos por la necesidad de otro y sostengámoslo en oración. Pongamos en oración la vida de nuestro pastor, pongamos en oración la vida de nuestros líderes, la vida del hermano más antiguo hasta el hermano más nuevo. Porque la obra es del Señor. Él es el
arquitecto. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, Él devolverá el mal a mis enemigos. Y una frase bastante ruda dice, córtalos por tu verdad. Y es que aquí lo que lo que está diciendo David es básicamente aclamando a la justicia de Dios. David no está diciendo yo iré y los cortaré. Eso no es lo que está diciendo David. Él está clamando la justicia de Dios porque también David sabe que cada uno recibirá acorde a sus obras. Por eso yo soy insistente en que lo que escuchemos lo pongamos por obra. Porque cuando estemos delante del Señor no nos va a decir bien aprendido, bien memorizado, bien estudiado. Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el aposento de tu Señor. Bien hecho. En todo lo que el Señor nos da en conocimiento debemos llevarlo a la práctica. Es nuestra responsabilidad como cristianos. La luz que se nos dio es la luz de Cristo y no puede ponerse debajo de la cama, no puede ponerse debajo de la mesita de noche, no puede ponerse, una coquita encima. No se puede. Y la luz de Cristo la ven con sus obras también. Con la predicación del Evangelio, muy claro está, pero también con sus obras. Obras de misericordia, obras de gracia, obras de paz. Es necesario que lo hagamos. Y es que cuando Él le dice al Señor que Él devolverá el mal a mis enemigos, Él está diciendo, Dios en su justicia justamente les pagará. Porque aquel que hace el mal, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, no es más. David no está deseándoles mal, está diciendo que la justicia del Señor les caiga. Él no está diciendo, es que yo les deseo, no, Él está pidiendo la justicia para esas personas. ¿Sí? Entendamos esto, todos seremos juzgados juntamente, tanto buenos como malos, ¿cierto? Pero aquí hay una diferencia y es que los enemigos de Dios serán cortados. Los enemigos de Dios son destruidos. Y eso no es por mano humana, y eso yo soy muy insistente. Nunca nosotros nos vamos a tomar la justicia por nuestras manos, porque la palabra del Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Ya. Y si usted confía en el Señor, usted descansa en esa palabra. Miren, si ustedes se ponen a pensar en la vida de David, él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ¿lo recuerdan? Estaban allá en la cabaña y él sobre suavecito le cortó parte de su capa. Y después le dijo, yo lo hubiera podido matar, pero no quise, yo no voy a tocar al ungido del Señor. La justicia no estaba en las manos de David, la justicia estaba en el Dios de David. Entonces, si usted pasa circunstancia adversa, si alguien lo oprime, si alguien lo persigue, mi hermano, no se tome la justicia por sus manos. Ore y ponga todas esas circunstancias y déjeselo a la justicia del Señor. Yo les pido que me acompañen a Romanos 2. Vamos a recordar un poco lo que ya nuestro pastor nos había explicado. Romanos 2 y vamos a leer el versículo 5 al 11. Dice, por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son ¿qué? Contenciosos y no obedecen a la ¿qué? A la verdad, dice, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, dice al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, dice, porque no hay acepción de personas, ¿para con quién? Para con Dios. Entonces démonos cuenta que el Señor va a pagar justamente a cada uno de acuerdo a sus obras. Recordemos que la palabra es clara para el creyente y le dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nosotros damos frutos de salvación? Pues en medio de nuestras buenas obras también. Entonces por eso es importante, por eso dice ahí, para unos están acumulando ira, ¿cierto? Por no arrepentirse, por la dureza de su corazón,
¿cierto? Pero al otro le está dando vida eterna. Versículo 6, ahí en Salmos. Dice, voluntariamente sacrificaré a ti, ¿sí? Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque ¿qué? Es bueno. Y leamos de paso el 7, porque Él me ha librado de toda ¿qué? Angustia, y mis ojos han visto la ruina de ¿quiénes? Cuando empieza aquí el versículo 6 y dice, voluntariamente sacrificaré a ti. Aquí estamos viendo la palabra o la frase sacrificio voluntario, ¿cierto? ¿Qué implica un sacrificio voluntario? Un sacrificio voluntario implica una disposición. Primero, para hacer un sacrificio voluntario hay una disposición de la mente, del cuerpo, del corazón, pero esa disposición es una disposición en acción, es una acción de gracias. Cuando dice sacrificaré voluntariamente a ti, un sacrificio voluntario implica una disposición de acción de gracias, es decir, sin tener que estar obligado a nada. Yo no tengo la obligación de hacerlo, pero quiero. Es decir, no es por un compromiso, porque es mi Dios, entonces yo tengo que ir a adorarle, entonces ya se va volviendo poquito a poquito como una carga. No es así, sino que como Dios me ha mostrado su gracia y su misericordia, se va creando dentro de mí una necesidad que dice, yo tengo que agradecerle al Señor por esto tan grande que Él me revela a través de su palabra. Y lo que hace el verdadero creyente que tiene una intimidad con Dios es correr delante de la presencia del Señor y derramar su alma. Voluntariamente ofrece sacrificio delante del Señor. Somete su vida, su cuerpo, su espíritu, su mente, su corazón, sus deseos. Y démonos cuenta que cuando David dice esto, voluntariamente sacrificaré a ti, estaba en medio de la circunstancia difícil. Lo que quiere decir esto es lo siguiente, que David alababa a Dios mucho antes de que su oración fuera respondida. ¿Qué pasa? Que los cristianos de hoy en día, ¿qué hacen? Quieren que Dios les responda y después alaban, y después le dan gracias, y después, sí, entonces como esperando a ver si me lo cumple, si es capaz, entonces sí. No, si nosotros tenemos un Dios y nuestra confianza descansa en Él, de que su buena, agradable y perfecta voluntad está obrando en mi vida, yo debo agradecerle de antemano por lo que quiera que venga, porque el Señor no se equivocó en la parte que me toca, sea difícil, sea fácil, sea como sea. El Señor no se equivoca. Y mi corazón tiene que tener esa disposición que es el sacrificio voluntario, porque es difícil en medio de una adversidad, ¿no? Pero cuando está la disposición de agradecimiento para el Señor, es un sacrificio voluntario en donde yo voy delante de la presencia de Dios y a pesar de lo que sea, de antemano le agradezco por lo que viene. Y mire que yo no estoy diciendo pídale al Señor y se le cumple lo que usted quiere. No, estoy diciendo pídale al Señor y cuando usted le pide, dele gracias porque lo que Él eligió, sea un sí o sea un no o sea un después, es lo mejor que le puede pasar a usted en este momento. Y usted se debe gozar cualquiera que sea su situación. Debemos aprender a hacerlo. Y eso era lo que hacía David. Y él decía, aunque esté enfermo, aunque esté perseguido, aunque esté angustiado, tú eres mi Dios. En ti confiaré. Y eso lo vemos a lo largo de los salmos. Y es algo que nosotros debemos aprender. Es que cuando nosotros creemos en el Señor y ponemos en práctica su palabra, ¿cierto? Quiere decir que en nosotros el Señor va a formar un fruto de confianza, y es una confianza plena en la obra que el Señor está haciendo en usted y que está haciendo en mí. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que aquel que comenzó la buena obra, ¿qué? Él la va a perfeccionar en usted y en mí. La meta de la vida cristiana no es ser más rico, no es ser más guapo, no es ser más alto, más bajo, más fuerte. No, mis hermanos. La meta de la vida cristiana es ser como Cristo. Y que en todas las circunstancias de su vida el Señor lo está transformando para ser a la
estatura del varón perfecto. Entonces no crea que el Señor quiere llenarle usted de riquezas acá. Si el Señor se las da en su misericordia, gloria a Dios por eso. Pero si el Señor no se las da, gloria a Dios por eso, porque ese no era el fin. El fin era que usted fuera como Cristo. Que usted fuera transformado en su alma, su mente, su cuerpo, su espíritu, su corazón. Que le diera la espalda a su vida pasada, a la vida de pecado, y que mostrara y diera frutos de arrepentimiento y de su nuevo nacimiento. Dios es bondadoso, mi hermano, y no podemos olvidarlo. Lo que Dios determine para nosotros es lo mejor. Y aunque no sea lo que nosotros queremos, no quiere decir que no sea lo mejor. Aunque no sea siempre lo que nosotros queremos, Dios es bueno. Y si creemos que Dios es bueno, todo lo que el Señor permite también es bueno. Porque si usted es consciente que el Señor en su soberanía tiene el control de toda su vida y permite ciertas circunstancias, tenemos que aprender que si el Señor lo permitió, esa circunstancia es buena a pesar de lo que yo crea o a pesar de cómo yo me siento. Y yo tengo que aprender a buscar a Dios en mi debilidad, porque yo soy fuerte no en mi fortaleza. Entre más débil soy delante de la presencia de Dios, el poder de Dios se engrandece más, lo veo más. No es porque no sea grande, sino porque yo empiezo a ver algo que no veía antes y comienzo a vivir de la verdad de Cristo y no de mi verdad. Porque mi verdad se acaba, se agota, la encuentro imperfecta, la encuentro obstáculos, la encuentro impedimentos. Pero la verdad de Cristo es imposible hallarle algo así. Entonces, podemos decir que el Señor es fiel para con cada uno de nosotros, los que fuimos escogidos. Por los que Jesús decía, oro por los que me diste. Por ellos. Y por los que vendrán, que ahí se complementan. Pero los que fueron dados a Jesús, los que Él eligió desde la eternidad, gocémonos en que nos ha elegido el Señor. En que si estamos hoy escuchando la palabra del Señor, si venimos todos los miércoles, todos los domingos, gocémonos en esa verdad y gocémonos en esas misericordias tan grandes que el Señor nos ha permitido. Miren, siempre que estén en una dificultad, yo les recomiendo lo siguiente: recuerden las victorias que el Señor les ha dado en su vida. Si estamos aquí es porque el Señor ha vencido el mundo que había en nosotros. Entonces recuerde todo lo que el Señor ha hecho. Es mucho más sencillo asumir cualquier dificultad porque nuestra confianza se va a depositar en Dios y no en nuestras capacidades. Recuerde que nosotros no queríamos venir al Señor, sino que Él nos llamó y no nos pudimos resistir a su voz. Y a causa de ese llamado, pues estamos aquí hoy compartiendo como cristianos. Y no fue por nuestra voluntad, de tal manera que cada vez que recordamos la obra del Señor en nuestras vidas, decimos: Señor, es que en realidad eres tú siempre que me has sostenido. Yo me he intentado alejar, pero tú me has atraído una y otra vez a ti. Y cuando dice, porque Él me ha librado de la angustia, dice en el versículo 7, mis ojos han visto la ruina de mis enemigos, pues ¿de qué no nos acuerda? Pues David está recordando de la ruina que vio en Goliat, ¿se acuerdan? El gigante que salió a vociferar cosas acerca del pueblo del Señor. David vio cuál era el destino de sus enemigos porque miró y recordó las victorias que le había dado al Señor antiguamente. Entonces, mi hermano, la invitación que yo le hago finalizando ya el mensaje es que nosotros como pueblo de Cristo debemos procurar que en nuestra gratitud rebosemos el trono del Señor, de gratitud, de adoración, de alabanzas, porque sus misericordias han sido grandes sobre nosotros. Que nuestro gozo se mantenga perpetuo en la confianza de la obra del Señor. Recuerde que cuanto más recibimos de Dios, más hemos de entregar. Y por eso dice la palabra: Dios ama al dador alegre. De lo mucho que nos ha dado el Señor, gocémonos, alegrémonos y démosle al Señor que ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Yo les pido que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Padre bueno, Dios justo y misericordioso,